Espero se encuentren muy bien. Hoy estamos en un espacio diferente para responder preguntas. No sé, eso suena como redundante. Sin embargo, vamos aquí a resolver ciertas inquietudes que dejaron en el grupo de WhatsApp, que dejaron por diferentes medios las personas que están inscritas en el diplomado, que han hecho ese esfuerzo por estar con nosotros desde el primer momento. Vamos a ir respondiendo eso. Entonces no hagamos más largo esta introducción. Mi nombre es Edwin Valdés, soy tiflólogo, ingeniero de sistemas. Espero te inscribas a las redes sociales de Tifloeduca y ahora estamos dando un paso porque nos hemos vinculado con la Fundación Tener Empatía. Nos puedes visitar en nuestra página web, la Fundación Tener Empatía, y trae muchísimas cosas para ayudar a la población con discapacidad y para aportarte a ti que quieres estar de la mano con los procesos de inclusión. Vamos con la primera pregunta y dice: ¿cómo ayudarles para que puedan aprender otro idioma? ¿Cómo ayudarle a las personas con discapacidad visual para que aprendan otro idioma? Esto no tiene mayor complejidad. Debemos pensar primero, hacer de cuenta que la persona no tiene discapacidad. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué haría yo con el grupo o con las personas que no tienen una discapacidad? ¿Cómo le enseñas ese idioma? Entonces, una de las cosas que podemos ver es diciéndole cuál es la cultura de ese otro idioma, cuál es la cultura del país donde está ese idioma. Si hablamos de inglés, que es lo más común, pues tenemos que hablarle de la cultura estadounidense para que vaya familiarizándose. Pero estas son estrategias pedagógicas que debes implementar con o sin discapacidad. Ahora, yo recomiendo dos cosas en el caso de una persona que tiene la discapacidad visual. Primero, es que puedes apoyarte a través del braille para la parte escrita. Sin embargo, se hace mucho énfasis en la parte oral porque es lo más práctico y en algunos casos la persona con discapacidad visual no maneja el sistema braille. Entonces eso va a ser un impedimento, va a ser una barrera para poder avanzar con la parte escrita y para que no sea un trauma, no sea tan complejo el hecho de darle las clases o involucrar la parte gramatical de ese idioma. Para evitar esos traumas lo hacemos de manera oral. Es una forma directa, es una forma que va a ayudar a que la persona se desenvuelva y no le impide aprender ese idioma. Es la sugerencia que yo les doy, pero la pedagogía debe ser la misma. Debes sí buscar la forma de amoldar lo que se le enseña de manera convencional a los chicos y traerlo a esta persona que tiene la discapacidad y hacerle las adaptaciones pequeñas o medianas que tengan que hacerse. La siguiente es: ¿cómo empezar a enseñarles braille si adquirió la discapacidad visual en la niñez? Ahora, si la persona con discapacidad visual, y vamos con la pregunta 2, si la persona con discapacidad visual tiene 3 años con la discapacidad, adquirió la discapacidad a los 7, como fue una de las preguntas que nos hicieron, y tiene 10 años, ¿cómo le enseñan? ¿Cómo es el proceso del braille? Es igual que como le vas a empezar a enseñar a escribir a un chico de 7 años o de 6 años, que empiezas a mostrarle las letras. ¿Qué les enseñan en el colegio? En el colegio les enseñan con la letra grande, es decir, hacen un dibujo en una hoja completa. En este caso el braille, pues pudiéramos tomar una cartulina, un pliego, y es con círculos de foamy o con tapas de una gaseosa, de una bebida cualquiera, le ponemos las tapas sobre esa hoja o esa cartulina, de tal manera que el punto no sea pequeño, sino que sea un punto lo suficientemente grande para que la persona pueda palparlo y de manera macro vaya familiarizándose con los puntos y así el cerebro procese esa información, y cuando lo lleves a una escala más baja lo vas a ir llevando de manera gradual hasta llegar a la escala original, a la escala real del braille, y con los dedos poder palpar y su cerebro decir: eso que está tocando la yema del dedo en la escala real del braille es algo que tengo aquí en mi cabeza, que lo almacené tiempo atrás. Entonces el cerebro va a relacionar lo que aprendió días atrás con lo que hoy es el tamaño del braille en tamaño real. Eso sería una de las estrategias. Igual debes tener en cuenta jugar con plastilina, hacer masa, trabajar con cosas relacionadas con la motricidad fina para estimular el tacto y a su vez que su motricidad esté en perfectas condiciones para que cuando aterrices en la escala real del braille
no sea un trauma y la persona lo vea con agrado y no con un rechazo como normalmente pasa. Vamos con la pregunta número 3. ¿Qué actividades o ejercicios nos pueden ayudar a fortalecer los otros sentidos para desenvolvernos mejor en la vida cotidiana? ¿Qué podemos hacer para reforzar los sentidos en la vida cotidiana? Normalmente las personas con discapacidad se agudizan el oído, agudizan el tacto. Esto no tiene nada que ver con la discapacidad. Esto tiene que ver con la necesidad que se crea al momento de perder una condición. En este caso, mi discapacidad es visual. Como yo no veo, yo tengo que estar muy atento del oído, del tacto, del olfato, de la ubicación, de la retentiva que debo tener, de tonos de voz, de edades, de nombres, lugares, otros signos que me ayudan a mí a formar un entorno de cosas y asimismo tener las habilidades que hoy tengo. Es importantísimo que usted sepa que aunque no tiene la discapacidad, se pueden hacer algunos ejercicios. Por ejemplo, cerrar los ojos y lanzar un objeto, puede ser de espalda o de frente, donde el espacio sea amplio y usted pueda buscar el objeto que se cayó, sea una moneda, sea unas llaves. En el caso de los sabores, poner 3 o 4 sabores, quizás sal, azúcar, quizás un limón, y buscar tenerlos en diferentes recipientes y que la persona los pruebe sin un contacto visual, sin algo previo, para que no tenga una idea de lo que se le está dando. De esa manera va a poder estimular el tacto y las primeras veces puede generar confusión, pero cuando lo vamos haciendo en días distintos y lo hacemos periódico, este ejercicio va a ayudar muchísimo a que la persona vaya desarrollando y su cerebro se conecte con la lengua o con el tacto para que pueda percibir. Para el tacto también podemos ubicar unas tapas y sobre esas tapas de bebidas gaseosas podemos poner texturas. Entonces encima de una tapa podemos pegar un trozo de lija, en otra tapa un trozo de foamy, y en algunos lugares el foamy lo conocen como goma eva, en otros lugares lo conocen como foamy, y eso va a ayudar a que la persona meta la mano en una bolsa o en un recipiente donde no tenga contacto visual y le exijas que saque una tapa o la textura de la lija, por ejemplo, y la persona va a tener que obligarse a meter la mano, sacar la ficha o la pieza que tiene la textura de lija, pero eso lo hace a nivel cerebral para conectarse con la yema del dedo, meter la mano y ver a través de sus dedos. Eso puede ser una de las estrategias. También el hecho de caminar de manera periódica sin ver, obviamente con la orientación de una persona, va a ayudar a que te des cuenta cuando hay algo cerca. No quiere decir que sientas la pared que está al frente de ti. Quiere decir que si te diste cuenta es porque el oído detectó el encierro, detectó que ya no estás en un espacio abierto, sino que tienes algo cerca que impide que el sonido llegue de manera libre a tus oídos. Entonces, si haces el ejercicio en este momento y acercas tus manos hacia los oídos, vas viendo cómo el sonido va variando, tiene una variación, y aunque yo no veo las manos, siento que algo está aquí. Por eso cuando alguien se te acerca por un lado, dices, alguien llegó. ¿Quién está ahí? Y uno voltea porque hacia este lado fue que hubo el cambio de sonido y no se siente abierto como estamos en este espacio hoy. Espero haber respondido la número 3. Vamos con la número 4. ¿Qué tenemos en la número 4? ¿Cómo fomentar la participación activa de los estudiantes con ceguera total en las discusiones que se presentan en el aula de clases? ¿Cómo ubicar, cómo estimular en el estudiante esa participación activa? Normalmente las personas con discapacidad visual dentro del aula tienen dudas y se quedan así. ¿Entendieron? ¿Seguros? Ah, bueno, todo quedó claro con Edwin. No porque haya quedado claro, estoy yo callado. Lo que tengo es timidez. Lo que tengo es que no sé, como no veo el entorno, no sé qué gestos
faciales o qué gestos pueden realizar como, profe, yo tengo una duda? O simplemente todos están claros y uno de los chicos levanta la mano y eso no se ve, no lo detecta una persona ciega. Y el profesor dice, usted, Julián, dígame, ¿tiene alguna pregunta? Y Julián dice, sí, profe, lo que pasa es, seguramente Edwin, que no ve, está esperando que el profesor lo nombre. Y como no lo nombró, él dice, no me preguntaron. Pero a Julián sí le preguntaron y él asume que el profesor lo llamó porque quiso. Pero resulta que Julián hizo un gesto. Lo más recomendable es que a las personas con discapacidad que estás atendiendo o que vas a atender, le puedas enseñar qué hace el resto del grupo cuando hay una interrogante, cuando hay una duda. ¿Qué hace el grupo? Se acerca donde el profe, le hace señas, de pronto de manera de señas le dice, profe, venga, es que no vaya a decir nada. Y fíjense que esto a veces lo hace uno, profe, venga, pero, y con el dedo le hacemos silencio, no vaya a decir que lo llamé. Entonces el profe viene y yo le digo, profe, es que tengo una duda. Pero como yo no veo, no me di cuenta que Julián, o que Sandra, o que Juan preguntan a través de señas, o simplemente desconocen, están con la duda, ¿será que se interviene de esa manera? ¿En qué momento intervengo? La persona con discapacidad visual suele preguntar mucho. ¿Y quién llegó? ¿Y quién se fue? ¿Qué profesor está ahí? ¿Qué está haciendo el profesor? ¿Y qué puso? ¿Qué sonó así? Están todos callados, se fueron. Y esa preguntadera al entorno social, al entorno común, le resulta fastidioso. Entonces empiezan a decirle, ya, cállate, Edwin, esa preguntadera tuya tan horrible. Pero resulta, pasa y acontece que la persona ciega, en mi caso, yo no estoy percibiendo qué está ocurriendo. Yo no estoy viendo lo que ustedes sí. Ustedes detectan muchas cosas con la vista. Como yo no pregunto y pregunto y pregunto, cuando me corrigen de esa manera, me dicen, ya, Edwin, deja la bulla, esa preguntadera, yo asumo que tengo que quedarme callado siempre. Yo asumo que tengo que guardar silencio y preguntar es malo. Entonces seguramente desde que yo estaba pequeño, me disculpan los pajaritos ahí que se antojaron justo ahora de trabajar, pero es parte de la naturaleza y es parte de lo distinto que quisimos hacer hoy, esta capacitación, este conversatorio. Entonces fíjense bien desde dónde viene el chico. Puede tener un trauma. Ahorita que estos pájaros suenan, se me viene a la mente una anécdota que me contaron esta misma semana. Y una profesional decía que había una niña con un mudismo selectivo, creo que fue el término que ella dijo. Es decir, la persona se queda callada totalmente durante la clase y resulta que es que ella fue víctima del conflicto armado y le tocó retirarse de su aldea, de su vivienda, del pueblo, a la carrera, y la mamá en ese correr les tocó que esconderse y le dijo, silencio, no vayas a decir nada a una niña de 6 años, no digas nada. Si hablas, si abres la boca para pronunciar algo, te van a llevar unos pájaros negros y se te van a llevar y te van a comer. La niña se quedó callada, nunca hizo bulla. Cuando le escribieron en el colegio donde estaban en el pueblo, la profesora pensó que tenía discapacidad y resulta que es que en el salón de clase, al fondo había una ventana y allá al fondo de esa ventana habían unos árboles con unos pájaros negros cada vez que la niña recibía esa clase. Y la niña no hablaba ni hacía ruido porque creían que la iban a llevar esos pájaros negros. No sabemos qué puede estar pasando a la persona con discapacidad, pero es bueno que te metas un poco en su cabecita de manera profesional y con cuidado, porque no eres psicólogo seguramente, pero sí conversar y decirle, recuerda que puedes participar, si tienes dudas puedes hacer esto. Y algo que hago yo muy personalmente cuando estoy laborando dentro de los salones de clase es sentarme al lado del estudiante y decirle, Pedrito, voy a levantar la mano porque eso no lo entendí. Profe, disculpe, no entendí eso, ¿me lo puede explicar de otra manera? Y el chico va a entender por imitación. Se dio cuenta que yo levanté la mano y a su vez levanté la voz para preguntar, para aclarar la duda que tengo. Espero haber respondido a eso. Vamos con la siguiente. ¿Cuál es la pregunta que sigue? ¿Qué metodología didáctica aplicar a niños con ceguera total para enseñar áreas como ciencias naturales,
donde lo más común es enseñar las células en plastilina. ¿Hay alguna manera de implementar la tecnología o el método STEM si el docente no tiene mucho conocimiento tecnológico? ¿Y qué tan apropiado es este tipo de tecnología que está emergente ahora? ¿Cómo utilizar, cómo no? ¿Cuáles son las estrategias tecnológicas que puedo usar, sobre todo en el área de ciencias naturales, para la población con discapacidad visual? Algo que se menciona en esta pregunta, que lo dijeron allí, es trabajar con las células haciéndolas en plastilina. Eso es una de las formas. A veces queremos, ojo, porque a veces queremos aterrizar, meter en el cerebro de la persona ciega la figura convencional, lo que estás viendo, meterlo de manera literal. Ustedes me quisieran describir que atrás hay unos árboles y la gente quiere decirme, no, pero es que hay 500.000 árboles. Yo quiero de que él se dé cuenta que hay 500.000 árboles. No es la forma. Lo que debemos hacer es darle una cercanía de lo que se está haciendo. Si la célula la puedes hacer en plastilina y queda en relieve, está genial. Si la puedes hacer en acetato, es decir, coges una lámina de acetato, la pones encima del foamy y con el punzón puedes hacer el trazo de lo que es una célula en la parte externa, es decir, la silueta de una célula, volteas el acetato y puede la persona ciega con tranquilidad tocar la silueta de esa célula. Si tiene partes internas, es bueno que lo hagas en un acetato distinto, es decir, en el acetato 1 vas a hacer la silueta externa, en el acetato 2 la parte interna, en el acetato 3 otra de las partes de la célula, y así como si habláramos de que la célula es el mapa del país. Entonces el país es la célula general, los departamentos son partes de la célula, entonces es conveniente que hagas el mapa general, saques eso en otro acetato, hagas el departamento, saques el acetato 2, en el acetato 3 haces otro departamento hasta tener la parte interna de lo que estamos explorando. Ahora, dentro del área tecnológica, ¿qué podemos usar? Usar videos que de pronto describan, pero no es tan exacto ni genera la misma experiencia que lo pueda palpar, sea con porcelanicrón, con plastilina, con arcilla, con barro, con algún dibujo en relieve, con silicón caliente, lo pones en una superficie y luego lo puedes rellenar de ciertas cosas como aserrín, como arroz crudo y otras cositas que puedan ayudarle a la persona a crearse el dibujo de la célula o de otras cosas. En algunos casos se menciona que el tallo de la planta, de la flor, se debe abrir a la mitad y eso se ve a través de un microscopio. Lo recomendable, desde mi punto de vista y desde mi área profesional, yo recomiendo que tomen un cilindro de cartón, sea de papel film o Emboplast en Venezuela, o es un papel que utilizan para envolver en algunos alimentos o algunos libros. A veces cuando compramos los libros viene con ese tipo de papel envuelto. Esos conos, ese cilindro de cartón puede servir para que lo abras por la mitad, lo rellenes de lo que entre comillas tiene una planta, puede ser con icopor, con materiales reciclables, para que simulemos la parte interna de la planta y hagamos ese símil de lo que es el tallo. Eso va a ayudar. A nivel tecnológico no hay algo que describa con exactitud la imagen, entonces es más algo de recreación. Un video ayudaría solamente para orientar, hacer la clase dinámica, pero todo lo pudieras hacer tú de manera verbal, haciendo alguna actividad dentro del aula. Es lo más cercano que vas a poder llegar de las ciencias naturales. Si lo pudieras llevar quizás a un planetario, a un museo donde hayan cosas tangibles, es lo más adecuado y va a ayudar a que la persona se estimule a través del cerebro, pueda él crear imágenes a través del tacto, llevándolas acá a su cerebro y guardándolas, almacenándolas. Vamos con la siguiente pregunta. Esta es la última pregunta. ¿Cuál es la mejor manera de generar retroalimentación efectiva en sus tareas y evaluaciones? Esta pregunta de generar retroalimentación en las personas con discapacidad visual, lo más conveniente, y esto tienen que pensarlo siempre, piénsenlo como que la persona no tiene discapacidad, piénsenlo como que la población que estás atendiendo tiene todas sus capacidades. ¿Qué harías? ¿Cómo haces una retroalimentación? No lo mandas solo. Normalmente generas una discusión en casa o como docente empiezas a hacer una lluvia de ideas.
qué fue lo que más le llamó la atención al estudiante, qué le causó interés, qué le impactó, y de esa manera llevarlo a su entorno. Si estamos en un área rural, hablamos en Colombia en la parte donde está alejado del casco urbano de la ciudad, tratamos de asociarlo con lo que él trabaja. Si en su casa venden leche, producen queso, bueno, y vamos a hablar de la parte financiera, cómo esa parte financiera puede aportarle a su vida. Lo normal que hacen en el aula, creo que se movió un poquito la cámara, pero lo normal de este tipo de actividades que se deben hacer es darle la importancia, para qué le sirve eso que está aprendiendo. Si es economía, ¿para qué me sirve? ¿Qué es eso de economía? Si yo no voy a ser economista, yo no voy a ser contador. Bueno, pero si necesitas administrar bien tu dinero, cuánto quieres gastar, cuál es tu meta cercana. Si vamos a hablar de algo de ciencias naturales, saber que conocer el cuerpo humano, conocer las plantas, nos ayuda a tener un tema de conversación con alguien que podamos seguramente más adelante comprarle productos para nuestra meta. Hay muchísimas cosas de estimular. Yo les recomiendo que busquen videos, películas, cortometrajes que vayan de la mano con este tipo de actividades. Les voy a recomendar algo. Hay una página, ojo y anote, un puntico muy importante. Hay algo que se llama Audio Cinemateca. ¿Cómo suena? No le ponga flores, no le ponga mayúsculas, no le ponga nada. Escriba audiocinemateca.com. Cuando aparezca audiocinemateca.com, usted se suscribe allí, llena los datos, el registro que le aparece allí. En esa plataforma, en esa web, va a conseguir muchas cosas. Va a conseguir películas, va a conseguir documentales, novelas, cortometrajes en audiodescripción. Es decir, que van a estar ya adaptadas para que la persona ciega solo escuche. No tienen imagen. Usted la puede descargar de esa web o la puede reproducir en la web y poner a la persona ciega que escuche la información. Y si hay, por ejemplo, una escena donde alguien se baja de un auto blanco y esa persona tiene unas botas negras, la descripción dice: se baja un hombre de una camioneta blanca con unas botas. Y ya. ¿Por qué? Porque eso es algo visual y hay un locutor, un voiceover, que es el que pronuncia, el que verbaliza eso, y hizo la adaptación, y luego lo llevaron a MP3 y está en esta plataforma. Les va a ser muy útil y pueden buscar allí contenido que vaya relacionado con el tema que deseen retroalimentar y le va a ayudar muchísimo a estimular. Sobre todo, traten a la persona que tiene la discapacidad como si no la tuviera. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Edwin. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Vanessa. Hola, soy Oriana. Estoy pasando por aquí. ¿Necesitas ayuda? Hola, estoy por aquí. Me llamo Sandra. Vamos a conversar sobre tal tema, pero siempre hacer énfasis en lo que vamos a hacer, quiénes somos, y hacerles saber que vas a ayudar, no a criticar ni a estar llamando la atención por cualquier cosa. Esta capacitación creo que va a ser genial. Espero haber transmitido todo el interés y el entusiasmo que me da estar aquí con ustedes. Quisimos hacerlo diferente con este entorno. Espero se haya escuchado bien. Espero que cada una de las cosas, de los ruidos, de las cosas que lo pudimos haber convertido en parte del ambiente, ustedes lo hayan disfrutado y no las haga o no les haga sentirse con sueño, sentirse ahí todos dormidos. Terminamos de esta manera. Un abrazo. Espero todos hayan aprendido algo. Espero la retroalimentación también aquí en los comentarios abajito en YouTube. Un abrazo y 1000 bendiciones. Nos vemos.